Gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Martinal y hoy vamos a charlar un poco acerca de cuestiones relacionadas con la selección nacional. ¿Sí? Vamos a contar un poco de los inicios del fútbol argentino, de la Liga y de la AFA, ¿sí? Y adentrando específicamente en lo que tiene que ver con la selección argentina, vamos a contar muy por arriba acerca de cómo se originó el escudo de la selección nacional de fútbol, ¿sí? Así que si te interesa, quédate y te enterás de todo lo que tengo para contarte. Bien, gente, vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con los orígenes del fútbol en Argentina. Y los vamos a tomar desde dos aristas. Por un lado, el considerado padre del fútbol argentino, que es el señor Alexander Watson Hatton, un profesor escocés, que llega a Argentina alrededor de los años 1880-1882, dentro de esa corriente migratoria, que incluso, más allá de que el fútbol ya se venía jugando en algunas partes, en algunos sectores, no era nada masivo, digamos. Por lo tanto, cuando él entra a la aduana para registrar su ingreso al país, no sabían lo que él traía en el equipaje, no conocían lo que eran las pelotas e infladores que él traía. Por eso le llamó la atención y tuvo que explicarle lo que era. Pero como te decía, ya más o menos con la irrupción del ferrocarril y otras personas que han venido de las Islas Británicas, se impulsa el fútbol en algunos lugares. Entre ellos Buenos Aires, ¿sí? Donde el 9 de mayo de 1867 se funda el Buenos Aires Fútbol Club a través de los hermanos Thomas y James Hull. Ellos impulsan la disputa de lo que sería considerado el primer partido en la historia del fútbol argentino, en un primer momento con la intención de jugarlo el 25 de mayo de ese 1867. Pero las inclemencias del tiempo, del clima, impidieron la disputa de este partido, el cual se trasladó al 20 de junio de ese mismo año, 1867, donde finalmente se disputó en las instalaciones del Buenos Aires Cricket Club, que estaba situado en la zona de los bosques de Palermo, en el barrio de Palermo, cercano a donde hoy está emplazado el Planetario de Buenos Aires, con un partido entre blancos y colorados que terminó con un triunfo de los colorados por 4-0. Después se tienen registros de un segundo partido, también disputado, o sea, por integrantes del Buenos Aires Fútbol Club, que se jugó en el año 1868 entre también blancos y colorados y que volvió a terminar con triunfo de los colorados, esta vez por 2-1. Ahora bien, en cuanto a lo que es la instauración de una estructura más firme, más fuerte para el impulso del fútbol en Argentina, digamos ya para cuando iba promediando el siglo XIX, digamos los últimos años del siglo XIX, las últimas 2 décadas, fue un boom, ¿sí? de equipos que aparecieron en los últimos 20 años del siglo XIX. Cantidad de equipos aparecieron, cada vez más gente interesada en jugar al fútbol, no solo los británicos que venían inmigrando desde su país a Argentina, sino los mismos argentinos, lo cual llevó a la necesidad de una estructura firme, la necesidad de empezar a organizar y darle forma a todo eso. Esto da lugar a que en el año 1891 se forme lo que es la Argentine Association of Football, que es el primer germen de lo que después sería la AFA. Esta asociación, Argentine Association Football, impulsa un campeonato que se disputó en Buenos Aires
obtenido por el St. Andrews School, pero no contaba con mucho apoyo de los clubes importantes, ni, digamos, ni siquiera del padre fundador, como se lo conoce hoy del fútbol argentino, el señor Alexander Wilson Hatton, lo cual llevó a que durara muy poco. Y ya para el año 1893, el mismo Wilson Hatton decide darle forma a lo que hoy se conoce como Asociación de Fútbol Argentino, pero que se fundó con el mismo nombre. Argentine Association Football League. O sea, el nombre no cambió, pero era otra cosa completamente distinta. O sea, no es que de una surgió la otra, sino que solamente Wilson Hatton tomó el nombre de eso, de esa asociación anterior, y la usó para su asociación, donde él sí tenía y contaba con el apoyo de los clubes importantes y de la gente, digamos, con más poder. El profesor Wilson Hatton funda la Argentine Association Football League el 21 de febrero de 1893. Son para mí las dos fechas más importantes en la historia del fútbol argentino, digamos, porque son el germen y el origen del fútbol en nuestro país. Por un lado, el 9 de mayo, hay tres, si querés. El 9 de mayo de 1867, donde se funda el Buenos Aires Fútbol Club, que es considerado el primer club de Sudamérica. Después el 20 de junio de 1867, donde se juega el primer partido en la historia del fútbol argentino, ¿sí?, entre blancos y colorados, con triunfo de los colorados por 4-0. Y el 21 de febrero de 1893, donde se funda la Argentine Association Football League, que a partir del año... no quiero mentir, por eso quiero fijarme en el machete bien. A partir del año 1934 pasó a llamarse Asociación del Fútbol Argentino, como se la conoce hoy en día, ¿sí? Ahora bien, yo lo toqué muy por encima, pero digamos, como te decía antes, había un montón de clubes y había mucha gente que quería organizar su propia liga y también, digamos, atraer agua para su establo, digamos. Y no solamente se funda esta asociación, porque entrada la primera década del siglo XX, aparece otra asociación, que es la Asociación Amateur, que lleva a que se disputen campeonatos paralelos, ¿sí?, entre los años 1912, 1914, 1919, 1926. Y tengamos en cuenta una cosa, que es muy importante para entender lo grande que, digamos, o la importancia que tiene el fútbol argentino. Primero, es la primera asociación de fútbol fundada o establecida en Latinoamérica. Es la octava, ¿sí?, que se funda en el mundo. Solamente había 7 antes que la Argentina. Y es la primera de Sudamérica en afiliarse a la FIFA en el año 1912. ¿Bien? Mirá lo que te estoy marcando, no es cualquier cosa. Ahora bien, el fútbol empezaba a ser furor en todo el mundo. Tanto que formó parte de los Juegos Olímpicos. La FIFA se involucra en los Juegos Olímpicos para los Juegos Olímpicos de 1928 y de 1924 y 1928, ganados por Uruguay. Uno en una final frente a Suiza por 3-0 y la otra frente a Argentina, ganada por 2-1. Pero la FIFA sentía la necesidad de organizar su propio campeonato y para ese año 1928 establece la creación del Mundial de Fútbol, del Mundial de Selecciones, ¿sí?, donde empieza a pergeñar todas las
los detalles para este campeonato y dónde se iba a jugar. Bueno, en Barcelona se determina jugarse que se iba a jugar en Uruguay. Para esta fecha, en Argentina, había dos asociaciones, la Asociación Amateur y la asociación que fundó Watson Hatton. Pero bueno, como todavía todo era muy fresco y demás, no hubo tanto problema en cuanto a los jugadores que podían ir, entonces Argentina fue con lo mejor que tenía. El problema empieza en 1934, porque después la selección tuvo un aislamiento importante, ¿sí?, por el cual pagaría los platos rotos de una manera muy estruendosa. Porque para ese año 1934 deciden fusionarse. A todo esto, perdón, me olvidé de un detalle importante. Se juega el primer campeonato mundial de fútbol y al año siguiente se establece el profesionalismo en Argentina, ¿sí?, que se funda, a través de la AFA, se funda la Liga Argentina de Fútbol el 18 de mayo de 1931, jugándose la primera fecha a fines de mayo. ¿Qué pasa? Ya se venía de hace unos años con algo que se llamaba amateurismo marrón, ¿sí?, porque estaba establecido, digamos, que los jugadores no podían cobrar y demás, pero así todo, por detrás, los clubes ya empezaban a abonarle a los jugadores por sus servicios, todos lo sabían, pero nadie decía nada. Entonces, para darle, digamos, para blanquear todo esto y dejar especulaciones de lado, en mayo de 1931 se establece la Liga Argentina de Fútbol y se establece, digamos, el campeonato profesional en Argentina. Llegado el año 1934, deciden fusionarse la Liga Amateur con la Liga Profesional. ¿A qué condujo esto? Que la FIFA no reconociera esa fusión y eso impidiera a Argentina llevar a sus mejores jugadores al Mundial del 34. ¿Por qué? Porque la asociación que la AFA reconocía como la verdadera, como la importante, o sea, la que estaba dentro de su foco, dentro de su amparo, era la Asociación Amateur. Cuando la mayoría de los jugadores importantes, por no decir todos, estaban dentro de lo que es la Liga Profesional. Esto hizo que Argentina tuviera con un equipo totalmente diezmado al campeonato de 1934, formado por jugadores amateur, lo cual conllevó que se volviera rápido. A ver, era un campeonato diferente. Para esa época se jugaban con 16 equipos. En el primer mundial hubo 13 por boicots y demás a Uruguay, ¿sí?, de parte de selecciones europeas. Se terminó jugando con 13 equipos. Pero en sí el estatuto establecía 16 equipos, no había zona de grupos, directamente se empezaba con octavo de final, era octavo, cuarto, semifinal y final, eliminación directa. O sea, perdías un partido y te volvías. Argentina se cruzó con Suecia, un equipo que en ese momento era totalmente desconocido, no era de los más fuertes. Pero bueno, Argentina, al ir con un plantel completamente distinto al que tenía, digamos, con sus principales figuras, termina perdiendo por 2-1 y se pega la vuelta. ¿Qué pasó? Que al mes siguiente de terminar ese campeonato, la FIFA reconoce la fusión entre la liga profesional y la liga amateur, con lo cual, si el Mundial se hubiese jugado un mes después, Argentina hubiese podido llevar a sus mejores jugadores y de hoy estaríamos hablando quizás de otra cosa. Todo esto fue caldo de cultivo para un conflicto, porque además, digamos, el estatuto de los mundiales establecía una alternancia, ¿sí?, entre América, Europa, América, Europa. El primer mundial se había jugado en Uruguay, el segundo se había jugado en Italia, por consiguiente se debía jugar en América el del 1938, pero por presiones extradeportivas, extrafutbolísticas, que tenían más que ver con los regímenes totalitarios
que gobernaban Europa en esa época. Recordemos que estamos a menos de un año de la Segunda Guerra Mundial. El Mundial se termina jugando en Francia, lo cual lleva a que Argentina ponga el grito en el cielo porque sentían muy justamente que a ellos les correspondía la organización del Mundial, lo cual llevó a que Argentina decidiera abrirse, ¿sí?, de la Copa del Mundo. Todos entendiendo su reclamo y todos los equipos americanos apoyaron a Argentina y apoyaron su boicot, no mandando su selección, con excepción de dos, que fueron Brasil, el eterno, el omnipresente en los mundiales, y la selección de Cuba. Esto llevó a que Brasil tuviera en este Mundial de Francia 38 su primera gran actuación en el Mundial, logrando el tercer puesto con su figura Leónidas da Silva, el primer brasileño destacado a nivel mundial. Esto llevó a que Argentina entrara en un conflicto con la FIFA que no se resolvió por mucho tiempo. Encima después los mundiales del 42 y del 46 no se jugaron debido a la Segunda Guerra Mundial. El del 42 debía jugarse en plena guerra, era imposible. Y en el 46 no se jugó debido a las consecuencias que había tenido para Europa los bombardeos de la guerra. ¿Sí? No era posible, no era factible que se jugara el mundial. Y recién se retoman los mundiales en el año 1950. Argentina sigue aislada, sigue el conflicto con la FIFA. También en el 54, donde Argentina no hace acto de presencia, recién retoma el mundial, o la presencia en los mundiales en el año 1958, donde iba con un conjunto que en nombres era muy bueno, pero digamos a los jugadores ya les había pasado su cuarto de hora, eran jugadores veteranos. Argentina estaba con la idea fija de que era el mejor fútbol del mundo y no consideraba Europa, por lo tanto no tenían la más mínima noción de a qué rivales se iban a enfrentar en cuanto a estrategia, físico, fútbol, o sea, cómo jugaban, su estado físico y demás. Argentina no le dio importancia a eso, no investigó, nada. Por lo tanto, esto hizo que Argentina fuera creyendo una cosa que estaba muy lejos de ser la realidad, lo cual llevó a que se chocara contra una pared que ellos mismos habían levantado después del bochornoso 6-1 contra Checoslovaquia, ¿sí?, que fue, digamos, todos toman como un mojón en la historia del fútbol argentino la presencia de Menotti, ¿sí?, la llegada de Menotti a la selección nacional después del Mundial del 74, como el que le dio a la Argentina, digamos, el salto de calidad que necesitaba y, digamos, otro nivel en cuanto a preparación y demás. No se discute, pero para mí el gran mojón en la historia del fútbol argentino es el 6-1 a Checoslovaquia en el Mundial de Suecia 58, porque, digamos, ahí Argentina se da la cabeza contra la pared y se da cuenta de cuál era la realidad. Más allá de lo que se haya hecho después entre el 58 y el 74, pero yo creo que ahí está el primer gran llamado de atención para la selección argentina, para la Asociación del Fútbol Argentino, para el fútbol argentino en general. Después esto se va a fortalecer con lo que decía recién, la llegada de Menotti después del Mundial del 74 y la resurrección argentina para hacer lo que después fue, ¿sí?, a nivel mundial, lo que es hoy Argentina a nivel mundial. Esto es a grandes rasgos el origen del fútbol argentino, ¿sí?, que enlaza directamente con lo que te voy a contar ahora acerca del origen del escudo de la selección nacional. He contado muy rápidamente, como para que conozcas un poquito de lo que es el escudo, nada más. Pero bueno, me parecía interesante dar un poco de contexto contando esto, así que vamos ahora con la historia del escudo de la selección nacional. Bien, el escudo.
como uno ya habrá visto, digamos, y más o menos mirás cosas que tengan que ver con las elecciones o con los equipos desde comienzos del siglo, del comienzo, cuando empezaron los campeonatos profesionales, los mundiales de fútbol y demás, habrás notado que las camisetas en un primer momento eran en su mayoría prácticamente o camisas o remeras comunes, ¿sí? Donde muchas veces no había ni siquiera números en las equipaciones y no había escudos. De hecho, y esto es simplemente memoria mía o recuerdos de haber visto videos y demás, la primera selección que yo recuerdo en un mundial con un escudo fue la selección de Brasil en el Mundial de Francia 38. Si esto, yo vuelvo a decir lo mismo que digo siempre en todos los videos, cualquier información, cualquier dato que ustedes sepan, tengan claro o entiendan que yo estoy dando de manera errónea, me dejan en la caja de comentarios la corrección, ¿sí? Sin ningún tipo de inconveniente y se los voy a agradecer, ¿sí? Al igual que alguna sugerencia, algún comentario que quieran hacer, alguna pregunta que quieran hacer, lo que quieran, ¿sí? Es más, les planteo algo ahora. Si me dejan primero la cantidad de like. Si hay una buena cantidad de like en este video y me dejan muchas preguntas, ¿sí?, acerca de lo que ustedes quieran saber de mí, hago un video específico de preguntas y respuestas, ¿sí? Pero va a depender de ustedes, de la cantidad de likes que me dejen en este video y de la cantidad de preguntas. Voy a elegir 20, 30 preguntas y las voy a contestar en un video, ¿sí? Así de la manera que lo hago ahora, sin edición, sin nada. Así que les agradecería si se prenden. Volviendo al tema, yo recuerdo, la primera selección que yo recuerdo con un escudo mundial es la selección de Brasil en el Mundial de Francia 38. Pero no era muy común. Y con el paso del tiempo, entrando en lo que tiene que ver específicamente con la selección argentina, se empezó a manejar la idea de poder distinguir de alguna forma al equipo cuando se lo veía, sobre todo por televisión. ¿Por qué? Porque recordemos que en el mundo la televisión en un comienzo era blanco y negro, y específicamente en Argentina hasta el año de 1980 la televisión era en blanco y negro. ¿Qué conllevaba esto? Que más de una vez cuando vos veías un partido por televisión en esa época, era casi imposible distinguir cuál era un equipo y cuál era otro. Entonces, había un periodista en Argentina que se llamaba Norberto Ruth. Yo iba a traer información sobre este hombre, pero no pude encontrar gran cosa de él. Sé que falleció en el año 2010, eso sí lo pude encontrar, pero no pude encontrar una biografía certera donde explicara quién era bien este hombre. Sé que era periodista, sobre todo periodista gráfico, y que tenía cierta maña para diseño gráfico, creo que era diseñador gráfico o algo así, y se daba maña dibujando y demás. Entonces él un día se comunica, creo que a través de carta, con la AFA, con el presidente de la AFA de ese momento, y le hace, que era Alfredo Cantilo, ¿sí?, que era el presidente de AFA en ese momento, y le expresa esta incomodidad que él sentía y la necesidad que él sentía que la selección tenía que tener un escudo identificatorio para poder marcar más firmemente su identidad, sobre todo para la gente que la veía por televisión, para que la pueda distinguir.
Tanto es así que no solamente le envía una, estamos hablando del año 1976, en la dictadura militar. Este hombre, Alfredo Cantilo, no era un presidente, digamos, normal de AFA, sino que era el interventor puesto por la Junta Militar en AFA para comandar los destinos del AFA. Y escribe varias cartas. Hasta que, incluso en esas cartas, él le envía bocetos de diferentes escudos de la selección nacional que él había diseñado. Y fue tanta la insistencia que mediante carta le hicieron saber desde AFA que aceptaban su sugerencia. Esta idea se le ocurre mirando el Mundial de Argentina de Alemania 74, ¿sí? Donde ya te digo, él no podía distinguir, o notó que se le hacía difícil distinguir a un equipo de otro, dado que los televisores eran blanco y negro. Bueno, le hacen saber que aceptan la sugerencia y para fines de 1976, en un partido amistoso de Argentina con Polonia, debuta el escudo de la Selección Nacional de Fútbol, diseñado por el periodista Norberto Rudd. ¿Sí? El escudo ha tenido sus variaciones muy ínfimas, ¿sí? En cuanto a la tipografía de las letras. En algunos momentos ha tenido los laureles, ¿sí? Que simbolizan la victoria en la parte baja de la base del escudo. Después se le ha agregado en la parte superior líneas celestes y blancas simbolizando la bandera nacional. Ha sido más alargado, otras veces más, digamos, más circular o más redondeado, por decirlo de alguna manera. Y uno de los grandes cambios es que a partir del Mundial del 2006, la selección lleva las estrellas que simbolizan los mundiales ganados, que hasta antes del Mundial de Qatar eran 2, Argentina 78 y México 86, y bueno, a partir de ahora de este año se le agrega la estrella que simboliza el Mundial de Qatar 2022 con la tercera estrella. Así que bueno, esta es más o menos la historia de cómo se creó el escudo nacional. Yo voy a ir mostrándote, acá van a aparecer, si puedo encontrar, diversos diseños de cómo ha ido cambiando el escudo a medida que ha pasado el tiempo. Y quién era este hombre Norberto Rudd, te voy a dejar la foto para que vos veas quién era. Así que bueno, me pareció muy interesante contar así por arriba el detalle de cómo se creó el escudo, de cómo fue la idea del escudo y la historia de la creación de la AFA, porque me pareció un buen cierre para aquella historia que había empezado con el tema de Alumni, de los inicios del fútbol argentino, y cerrarlo en este video. Te agradezco mucho por estar del otro lado, gracias por bancar, gracias por el tiempo que ha pasado y seguir estando ahí. Ya voy a ir retomando el ritmo del video, el ritmo de subir videos un poco más seguido. Y bueno, y nos estamos viendo porque tengo varias cosas en el tintero ahí preparadas, o que voy a preparar para poder traer nuevo contenido al canal. Quedó en el tintero en su momento seguir la historia de Queen como había empezado, ¿sí? Con los primeros años. Lo voy a retomar y voy a seguir con ese rumbo. Y hay varias cosas más que quiero preparar acerca de lo que tiene que ver con contenido de fútbol en el canal, que van a venir en el futuro. Les agradezco mucho que den su like, por favor suscríbanse al canal, es muy importante, ¿sí? Para ustedes es gratis, es solo un like, pero con un botón donde tocar para suscribirse, pero para nosotros es todo en YouTube, para poder tener más difusión en la plataforma. Y también porque está bueno que cada vez se agregue más gente. Compartan el video si ustedes conocen de alguien que les pueda interesar este tema. Como le dije, sugerencias, correcciones, preguntas, comentarios, lo que quieran en caja de comentarios van a ser respondidos y agradecidos. Y sin más gente, nos estamos viendo
con nuevos videos y más contenido de canal. Vale.